Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de Ingenio, este programa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Finalmente hemos llegado a la primavera, ya estamos en primavera, se hace esperar un poco la temperatura, todavía no tenemos esos días tan calurosos, pero ya estamos astronómicamente en la primavera. Me presento, mi nombre es Alejandro Muhammad, bienvenidos a Ingenio en esta nueva edición de Primavera 2025. Hola a todos, por acá Soledad Represa. Buenas, Santiago Botlink. Sofía González Quiape. Franco Agoglia. Bueno, todo el equipo completo, hoy estamos todos con el equipo completo. Preparándonos para las Olimpiadas, mañana es el gran día, mañana viene el repechaje de las Olimpiadas, ¿no? A retener tantos títulos que hemos logrado. Bueno, en este programa siempre fuimos recorriendo diferentes aspectos de la ingeniería, y hay como dos cuestiones vitales en lo que hace a la ingeniería y la vida diaria, la vida de las personas, ¿no? Los americanos usan las expresiones food and shelter. Food and shelter significa lo básico es la comida y la acogida, ¿no? El shelter es como el lugar donde reposar, la casa, la cuevita, el lugar donde reposarnos. Y en la ingeniería vemos que, bueno, todo este tema del shelter, que podría ser la infraestructura y todas las necesidades, hay diferentes áreas, diferentes especialidades de la ingeniería, lo hemos visto, lo hemos trabajado bastante en este programa. Y el otro tema que también siempre nos ocupó, siempre nos interesó, siempre nos interpeló es de la comida, ¿no? O sea, estas dos cuestiones que son vitales, ¿sí? Nadie puede vivir sin la comida. Por lo tanto, la pregunta ¿es importante que una facultad de ingeniería tenga una carrera de ingeniería en alimentos? ¿Cómo es esto en la industria alimenticia? Preguntas que nos hemos hecho a lo largo de este programa, de este ciclo, en los 2 años un montón de veces, y hemos encontrado un montón de respuestas. Y nos las seguimos haciendo, porque también vamos a volver a dar un paso más en esto, lo que sería la investigación en todo el tema de alimentos. Vamos a dar un paso más, ¿no? Maravilloso. Sí, hablar de alimentos también, algo que hemos conversado en distintos programas, sí. Es esto de, hay muchas cosas que se cruzan, ¿no? Porque se cruza el tema de la logística, se cruza el tema de... Es una red impresionante, ¿no? Tal cual. Digo, también recuerdo cuando hablábamos también de todo lo que es el desarrollo más de equipamiento para la producción, que también es parte. Exactamente, también, o sea, tener los dispositivos, las máquinas, todo esto que hace, con lo cual es una verdadera red. Estoy trabajando, digamos, en uno de los trabajos de investigación que estoy encarando, leyendo un poco algunas cuestiones de marco teórico en el área de ciencias sociales, apareció una expresión que me llamó mucho la atención, escrito por sociólogos, que es lo que llaman los actores red y la ingeniería sociológica o los ingenieros sociólogos. Mirá. Con lo cual, lo que ponen de manifiesto estos cientistas sociales en estos trabajos es, primero, el tema del actor red, que cada uno de nosotros, los actores, estamos en red con todo lo demás. Bruno Latour. Más o menos, exactamente, sí, todo tiene que ver con todo. Y después esta expresión de los ingenieros sociólogos, que hacían notar estos que decían cómo los ingenieros hacen sociología sin haber tenido sin darse cuenta, ¿no? Con lo cual eso también es importante, ¿no? Este tema de la red que pone en marcha la ingeniería, o sea, esa red que tiene que ver con las personas, porque en el fondo cuando hablamos de todos los destinatarios somos los miembros de la sociedad, o sea, no hay mayor sociología que la ingeniería, ¿no? Tal cual. Sí, que a veces cuando uno piensa, ¿no?, en instrumentos, en máquinas, en mecanismos, se le olvida, ¿no? Sí. El humano no solamente recibiendo, ¿no?, el producto de lo que sale, sino también como diseñador, como parte de quien está, diseñando, armando, proyectando. Y siendo el receptor también. También. Siendo el receptor, ¿no? A veces nos cuesta ver en estas cuestiones, en estos modelos, por hablar con un lenguaje más técnico, lo vemos desde una perspectiva muy unilateral y nos cuesta ver la contraparte. Entonces uno habla del consumidor, habla del productor, pero todos somos todos.
O sea, cada uno de los que está trabajando dice, no, porque el mercado, el consumidor, soy yo mismo que cuando salgo de acá voy a consumir. El productor no soy yo mismo que estoy haciendo esto. Tal cual, se dijo el alfajor súper procesado con el jugo vistoso. Soy yo mismo, así que, bueno, Sol, estamos acaparando demasiado la charla acá, quiero escuchar a la gente joven, o sea, vamos a ver qué nos dicen estos chicos acá en esta gran tertulia que es Ingenio. Sí, totalmente. Así como siento que hemos charlado en varios programas cómo la tecnología va creciendo, va aumentando y va diversificándose, los alimentos son parte de nuestra vida y le pasa exactamente lo mismo. Por ahí hace 20 años existía la mitad de las cosas que existen ahora. Las costumbres y las ganas de consumir cosas de cada uno se va diversificando, abriendo mucho más. Por ahí ahora me interesa algo que se hace en otro país, en la parte del mundo, y es algo muchísimo más real. También como este alimento que yo voy a consumir, no tiene nada que ver conmigo, pero lo estoy consumiendo igual porque me parece rico. Como, bueno, un grano o una semilla que te lo estoy transformando. La globalización cultural de los alimentos, exactamente, la globalización cultural de los alimentos. Y no solamente eso, sino que también el crecimiento demográfico y las nuevas tendencias alimenticias, esto de elegir alimentos más sanos, el auge del vegetarianismo, veganismo, como que te van cambiando también un poco los caminos clásicos de para dónde... uno se inclinaba, así que sí, yo creo que es un gran desafío. Sí, parte de la extensión de vida, o sea, de la mayor longevidad o la extensión de la expectativa de vida, mejor dicho, se debe justamente a los cambios alimenticios. Es una variable que está dentro de las que se analizan científicamente. Sí, y un poco también el mercado, justamente antes se importaba solo comer lo que sea, como venga, justamente, o sea, toda la globalización que habíamos venido hablando, digamos, el mercado que hay opciones, buscan mejores opciones, pero a la vez dicen que sea saludable, pero para que haya saludable tiene que haber regulaciones, para poner la palabra saludable, por decirte algo. O sea, es una lucha constante donde se va mejorando y haciendo una gran variedad de distintas opciones para cada persona de cada lugar, digamos. Pero fíjate que esto que vos estás comentando, yo lo haría la analogía con esta especie de ciclo social y tecnológico que hemos vivido en los últimos 200 años, donde partimos de una etapa artesanal y en los alimentos era la comida artesanal. Cuando yo era chico no había fábricas de pastas, quédense tranquilos. ¿No había fábrica de pasta? Había muy pocas, eran muy especiales, habría muy poco y las pastas se hacían en la casa. Mirá qué loco. No, eso doy fe y alguno de mi generación ya alguno que quede todavía, algún dinosaurio que quede por acá puede dar fe. Las fábricas de pastas eran muy escasas, muy especiales. Abrían un par de días por semana, muchos negocios tenían como fábrica de pastas como digamos, una alternativa, y las pastas se hacían en la casa. Y así un montón de cosas que puedo nombrar, ¿no? La mayonesa se hacía en la casa, o sea, yo vi cuando la mayonesa empezó a hacerse, venía envasada, Hellmann's hace mayonesa, mirá qué cosa rara. Y digamos, de esa artesanal pasamos a la industrialización casi total, todo industrializado, todo empaquetado. Me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos que te vendían unas bandejas para meter en el microondas, se las sacabas del freezer la bandeja y la bandeja tenía un pedacito de carne, un poco de puré, unas arvejas y un flancito o un postre de plástico que uno nadie sabía qué es lo que había dentro, era más plástico que comida. Pero te daba un toque dulce de la comida. Y eso era una industrialización absoluta. Ahora estamos en esa vuelta y pasa con la tecnología, pasa con la industria, pasa con la sociedad, a esta especie de post-industrialismo más artesanal, quiero volver artesanal, el just in time, en la producción y todo este tipo de cosas. Bueno, creo que con esta introducción queda claro para nuestra audiencia y para los que después nos escuchan en streaming a través de YouTube que el tema de hoy va a ser la industria alimenticia, la ingeniería alimenticia, la ingeniería en alimentos, la investigación. Vamos a tener, como siempre, un invitado de lujo para hablar justamente de estos temas, de las innovaciones. Tenemos acá algún producto como para ir viendo cómo se puede innovar en estas características: nutritivo, rico, sabroso, alimenticio, económico. La democratización del consumo es otro de los temas que tenemos en este programa porque es un objetivo de la ingeniería. La ingeniería industrial es la que democratizó el consumo justamente con la producción en masa. Bueno, y todas estas cosas vamos a ir charlando, así que después de este breve corte escucharemos un poco de música, descansamos un ratito y le damos tiempo a nuestro invitado para que se vaya preparando. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, es el doctor Emiliano Caquizu. Bien, Emiliano, acá tengo al chico. Emiliano es. Hola, ¿cómo están? Es de cumpleaños para empezar, de Emiliano. Sí, exacto, coincide. Qué Sí, bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ahí va. Muy Gracias, bueno, producción. gracias. Bien. Emiliano es investigador en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, de acá de la casa. Es profesor de la maestría en Universidad y Salud. Es director y creador de Formular, la planta de I+D, para desarrollar alimentos bebibles de alto valor nutricional. Eso está en Luján, provincia de Buenos Aires. Es desarrollador de Biloba Quinoa, bebida comercial vegetal de quinoa, envasada en Tetra Brick con comercialización nacional y exportación a Estados Unidos. Línea de investigación y desarrollo sobre plant-based foods, bebibles y sólidos, haciendo hincapié en el estudio de granos andinos, alimentos funcionales y probióticos. También dirige becarios y citas doctorales de maestría, dirige proyectos de investigación y desarrollo y congresos científicos tecnológicos y se desempeñó en gestión de políticas públicas agroalimentarias, involucrándose en los campos de innovación alimentaria, alimentos nutritivos y funcionales, salud pública y alimentación saludable. Bueno, acá Estuvo desafiante. el toque de humor acá, iban acomodando el micrófono y Sol, que es una genia, crack total, iban manejando, piloteando, o sea, la experiencia en los medios acá que tenés, muy bueno. Bueno, Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes. Festejando el cumpleaños con nosotros. Sí, eso es muy bueno. Muchas gracias y por la invitación también. Bueno, vamos a empezar a ver cuál es la importancia de la investigación en el área de alimentos, ¿no? Porque uno piensa en ingeniería y los que tenemos ya unos cuantos años en la gestión en ingeniería, cuando empezamos todos estos procesos de acreditación, nos ponen una actividad que es investigación. Y todos empezamos a preguntarnos qué es, de qué se trata, porque en general los ingenieros no éramos de hacer mucha investigación. Entonces, vos venís de un área de una de las ramas de la ingeniería, que es ingeniería en alimentos, donde hay mucha innovación, y acá hablamos, del centro de investigación, CONICET está haciendo investigación, vos hablaste vamos a hablar después de fundar. ¿Cuál es la importancia de la investigación? Bueno, en primer lugar, tenemos... Formular. Me voy a rectificar adelante. Perdón. En primer lugar, pienso lo siguiente, la experiencia que tenemos en la pandemia, además, que ahí se vio cómo la ciencia contribuyó de una manera rápidamente, o no, o como uno lo quiera evaluar, a poder desarrollar vacunas, ¿no? Como nos dimos cuenta de la importancia de la ciencia para la vida, para sostener la vida en el planeta. Entonces, yo creo que fue una revalorización de ese punto. Y cuando uno lo ve desde el punto de alimentos, es vital porque Argentina es un país agroexportador, en primer lugar, con una industria alimentaria muy desarrollada en Latinoamérica, prácticamente con Brasil y Chile son los países más industrializados y tiene si uno lo piensa, todos los alimentos vienen del campo también, entonces tiene una geografía que es casi un don que hemos recibido. Tenemos en la esa tierra. Integración donde no dependemos del proveedor. Claro, de importar materia prima. Nosotros proveemos de materia prima al mundo, entonces tenemos esas posibilidades, esos dones que hemos recibido de poder transformar la materia prima y hacer lo que deseemos prácticamente, porque es una geografía tan vasta desde la Patagonia hasta el norte para producir cualquier tipo de alimento que venga del campo, ¿no? Y acá, en tu experiencia en las universidades, ¿cómo ves que se está trabajando? ¿Vos estás en la UCA y también estás en alguna otra universidad trabajando? Sí, como profesor de maestría, pero fundamentalmente radicado aquí, digamos, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Vos sos CONICET. CONICET, y estás sí. con lugar de trabajo acá en nuestra exactamente, Buenísimo, exactamente. Perfecto, sí. Y cuando vos preguntabas, retomando la pregunta, cuál es la importancia de la investigación, es muy importante porque Argentina tiene una posibilidad para posicionarse en el mundo como un proveedor de alimentos, eso lo sabemos ya. Sí.
Pero además también a nivel interno tenemos esas dicotomías también, donde hay también necesidades para abastecer de alimentos a toda la población argentina. Hace poco vengo de Santiago del Estero, de dar una conferencia allá, y dentro de un nodo científico muy sofisticado, todos fondos de inversión, empresas, investigadores, y uno sale, justamente me tocó visitar un pequeño pueblo de allí, y uno ve a menos de 100 kilómetros, 30, 40 kilómetros, también necesidades, y no es necesario irse a Santiago del Estero, también aquí lo ve. Entonces, por un lado, lo importante de un investigador en alimentos es poder colaborar a través de lo que hace en mejorar la calidad de los alimentos que están. O sea, esta es la idea un poco en la investigación, no que se quede solamente en un paper, sino que se vuelva una cosa concreta en favor de la sociedad. Es parte de la vocación científica, digamos, que hoy tanto se habla de transferencia, innovación. Sí, ¿no? Sí, justamente cerrar ese circuito. ¿Cómo ves, digamos, esto se me va ocurriendo ahora que estamos hablando, la importancia o el impacto de esta investigación en alimentos con respecto a un tema que vos no usaste la palabra, pero yo creo que se desprende, que son las desigualdades? Es decir, en ciencias sociales uno de los grandes temas de estudio justamente son las desigualdades. Otro es el poder, pero las desigualdades es un tema muy importante de estudio, y yo creo que en nuestro país se visualiza. Entonces, ¿cómo ves vos ese impacto que tiene la investigación en alimentos como para poder ir atajando o paliando de alguna manera esas desigualdades, ¿no? En primer lugar, la alimentación en el mundo, yo lo relaciono más a cultura, digamos. Yo vengo de familia de japoneses e italianos, una mezcla. Entonces, son dos pueblos que tienen cultura culinaria, gastronómica, ¿no? La cultura es la base de todo, digamos, porque eso se traduce en la educación en la familia, digamos, y eso se traspasa por generaciones, es decir, y se nota en la calidad de cómo uno se alimenta. No por nada la dieta mediterránea y la dieta oriental es muy estudiada por nutricionistas y por médicos en el mundo, porque alarga la vida. Entonces, desde ese punto de vista, la participación de los investigadores está asociada a la cultura local, digamos. No hay que inventar nada nuevo. Yo siempre digo que innovar es estar atento a la realidad, abierto a la realidad. Y uno de los factores cognitivos más importantes para un investigador es la observación de la realidad. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, Argentina ve productos muy industrializados, pero también necesidades de mejorar la calidad de la alimentación, porque estamos viviendo en Argentina algunos procesos desde hace unos años de incremento del sobrepeso, de la obesidad y algunos trastornos alimentarios que están vinculados a enfermedades no transmisibles. Sí, y que no se veían hace unos 30 años. Exactamente. Sí. No se veía. Puede ser que eso también tenga que ver un poco con el tema de la incorporación. O sea, me refiero al principio, que como toda corriente, creo yo, como habíamos charlado un poco al principio, de que todo era casero, todo se hacía en casa. Quizás, no sé, por ejemplo, mi abuelo, justamente de Santiago del Estero, me hiciste acordar, también trabajaba en el campo, todo le hacían de verduras, agarraban de acá allá, y le hacían una sopa y comía directamente, por ejemplo. Pero bueno, con la industrialización vino también el problema de cómo hacer que toda la comida que se produce pueda llegar a más lugares, sin que se pudra en el proceso. Y ahí se empezaron a incorporar todo a lo loco, digamos, un montón de cosas que quizás no estábamos acostumbrados o no se hicieron estudios previamente. Me refiero, por ejemplo, al uso de conservantes, o quizás, no sé, no nos damos cuenta antes si el uso excesivo de azúcar hizo que, no sé, por ejemplo, hoy en día se haya más gente que tenga la pregota o la gota misma, prediabetes, y recién ahora se está empezando a, digamos, ver un poco más de eso, ¿no? Yo sí vi un crecimiento en Argentina, vos corregime que sos más experto en el tema que yo, pero sí vi que, por ejemplo, hay empresas que, tipo, en grande te aclaran qué es lo que tienen, lo que no tienen, y si hay algo que tiene un poco más de azúcar, un poco menos de azúcar, que vos lo tomás y sentís el azúcar, porque, no sé, yo te acostumbrado a tomar todo light por mis viejos, digamos, dicen grande, che, tiene azúcar. O sea, ¿vos cómo crees, digamos, que se está un poquito, poco a poco cambiando la calidad,
digamos, en base a los resultados que fueron desde la industrialización? Yo creo que sí, hay una tendencia de consumidores más conscientes, y lo decíamos en el entretiempo ahora. La globalización en Internet nos ha hecho más informados sobre lo que se come. Entonces, eso hace a un consumidor más capacitado, al menos, desde un punto de vista básico. Ahora bien, nosotros no comemos todo el tiempo alimentos industrializados, comemos platos, y de hecho lo nombrábamos también en el entretiempo, como en Estados Unidos, platos. En Estados Unidos hay también mucho sobre los platos preparados, elaborados, ¿no? Entonces, yo creo que no es que hay que hacer una dicotomía entre los alimentos industrializados y los alimentos como las carnes, con las verduras. Uh-huh. La alimentación es algo que hay que analizarlo en lo diario, digamos, y en lo semanal, digamos. De hecho, este es el tipo de análisis que uno tiene que hacer, qué es lo que come dentro de un global, digamos. La industria, yo creo que hay ahora una serie de empresas interesantes que está tratando de ubicar productos más saludables, sean grandes empresas, sean pymes también. Las pymes son motor de innovación, eso es claro. Pero a veces quedan en nichos, productos de nicho, porque a veces el costo agregado de valor que uno le puede dar también a través de la ciencia, eso se traduce en un costo que va a ser transmitido hacia el consumidor. Entonces, a veces el problema de estos productos que tienen mucha carga de valor agregado e innovación puede traducirse en productos que queden en un nicho. Entonces, el desafío para mí es mejorar la calidad global de los alimentos, que la calidad sea no sea negociable de entrada, no haya un rango tan variable, digamos. Entonces, que la calidad sea la base, que todos juguemos dentro de este mismo rango, calidad de base. Y ahí se puede innovar, pero la calidad, que no se tenga que pagar un extra por la calidad. Que la salud al final termina siendo un lujo. Exacto, eso es lo que no hay que permitirnos. Y tampoco jugar con esta cuestión de la innovación como sofisticación, digamos. ¿Cómo es esto de formular? Ahora lo dije bien, formular, y aparte trajiste una bebida acá, que un poco es el tema, el plato fuerte de la entrevista de hoy, ¿no? Sí, formular nació como una iniciativa, como una necesidad, porque los que estamos en investigación, digamos, nuestro ámbito de acción es el laboratorio, si uno lo piensa, ¿no? Más o menor medida. También dentro de las empresas hoy hay laboratorios de desarrollo, ¿no? Sí. Y la escala de laboratorio es una escala pequeña, siempre ahorrando insumos y todo. Entonces, la pregunta fue, bueno, siempre mi pregunta en la investigación desde que me dedico a esto fue, bueno, ¿cómo puedo trascender un poco más? Lograr algo que tenga algún impacto en la sociedad, no por un factor exitista, sino por un hecho de dar algo, porque es una responsabilidad intrínseca en el investigador, ¿qué poder dar a la sociedad? Entonces ahí fue la pregunta, bueno, ¿y cómo trasciendo en esto? ¿Cómo la escalo? Digamos, entonces hay un nexo entre el laboratorio, o un nexo o un recorrido a hacer entre el laboratorio y un producto de mercado. Digamos. Que es grande. Que es enorme, enorme. Y el desafío está en, la primera etapa es poder escalarlo, lo que se llama escala piloto. Digamos. Y la tercera fase, dividamos en 3 fases. La primera fase laboratorio. La segunda fase escala piloto. La tercera fase, nave industrial. Claro. Entonces, atravesar estas 3 fases tienen pasos. El segundo paso era desarrollar algo piloto. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no diseñar y construir infraestructura que no estaba hecha en el país, o sea, todavía no estaba desarrollado, algo replicable para poder probar productos, fórmulas a una escala industrial y con equipamiento y tecnología a nivel industrial? Entonces, esta fue la idea y la llevamos a cabo para poder conectar el laboratorio con la industria. Buenísimo, porque vos comentaste hace unos minutos el tema de la vinculación, y a veces uno tiene ese reparo, esa prevención, bueno, que la investigación está solamente en publicar un paper, ¿no? Por algunas cuestiones que son casi de costumbre.
y de sistemas de evaluación y ese tipo de cosas. Y la investigación en realidad no debería quedar en un paper, sino que tiene que bajar a la sociedad, o sea, bajar a la producción, realimentar esto de la sociedad y sobre todo un área tan importante como alimentos. Así que creo que es un paso realmente muy bueno. Vamos a hacer un breve corte y después de este corte vamos a ver, bueno, cómo se fue materializando y cuál es el impacto que tiene. Es decir, cuáles son los productos y qué impacto y cómo estás en esa etapa de planta piloto, qué se espera para pasar a la esta tercera, que sería la nave industrial, y en el interín, bueno, cómo está llegando a qué grupos sociales o a qué ámbitos está llegando, ¿no? Así que después de esta pausa vamos a continuar con la entrevista. No, el estudio se ha transformado en un espacio de cata. De cata, exactamente. Bueno, estábamos hablando de formular, ¿no? Y después tenemos acá una sorpresa con una cata de productos. Así que estamos de cómo estaban en la etapa de laboratorio, o sea, de lo que sería el prototipo, planta piloto, esa escalada a lo que sería la nave industrial, la planta industrial, y en qué etapa están, qué idea tienen, y bueno, y qué impacto estás viendo en estos momentos, ¿no? Bueno, una cosa que no nombré anteriormente que es importante es que además de tener la posibilidad de escalar el producto en planta piloto y después pasarlo a la nave industrial, que son las 3 fases que tiene que atravesar cualquier producto tipo de mercado, hay otros factores que hay que tener en cuenta que los que están en este mundo lo saben ya seguramente, que es por ejemplo, analizar la estructura de costos del producto, conseguir los proveedores. Tiene que ser redituable. Claro, y conseguir los proveedores fundamentalmente. Claro. Acá viene la ingeniería industrial. Sí, claro. Uno de los éxitos el 50% del éxito de un producto es la materia prima con la cual se usa, la calidad de la materia prima y la trazabilidad que uno tiene hacia atrás. Y esto fue el desafío también de este tipo de bebidas con granos como quinoa o amaranto, en donde no está construida la cadena primaria de modo como la soja o como otras oleaginosas que son ya desarrolladas por este modelo agroexportador. Entonces, tratar de construir la materia prima, acondicionarla y estandarizarla a lo que necesita la industria fue un desafío también con los productores de nuestro país. Comentanos un poco qué es lo que trajiste, qué es lo que vamos ahora a degustar. Esta es una bebida que sacamos en el 2021 en plena pandemia. De hecho, la empezamos a desarrollar en 2020 a nivel industrial, sorteando todos los desafíos que fue la pandemia. Estaban en aislamiento. Sí, tuvimos que trabajar con muchos protocolos y la pudimos sacar recién en el 2021. Un trabajo con una empresa de la provincia de Buenos Aires en donde hicimos todas las pruebas en la nave industrial y hoy en día está en el mercado desde el 2021, ya cumple 4 años de vigencia, que esto es un logro para un producto de nicho y además que tiene un desarrollo de CONICET y bueno, recién el año pasado pudimos empezar también a exportar tímidamente a Estados Unidos. Y esto por lo menos fue un logro y hoy en día está dentro del catálogo de CONICET que muestra CONICET en el exterior cuando va a las ferias de estos productos que han logrado como una síntesis entre la ciencia y la transferencia tecnológica y la innovación, digamos. Y bueno, este producto se adapta muy bien. Nosotros le pusimos un eslogan que es tomarlo como más te guste. Este es el eslogan. Y es una bebida que lo interesante es que es a base de quinoa, que es un grano que no es tan utilizado. Entonces nosotros pensamos, bueno, la quinoa es un superalimento, pero la gente no lo consume tan habitualmente. Es muy poco conocido acá en Buenos Aires. Exactamente. En alguna ensalada, quizás. Sí, quizás. Y de moda en Palermo. Solamente en Palermo. Más o menos. Seamos realistas, ¿no? Y en La Plata, que es bastante particular la ciudad. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, es cómo incorporábamos estos tipos de alimentos de alto valor nutricional en nuestros platos. Entonces, la mejor idea es desarrollar un producto de consumo directo. Entonces dijimos, vamos a hacer un producto que sea noble, vamos a hacer algo que sea
noble con el consumidor, es decir, que tenga un alto valor nutricional y tecnología que sea de larga vida útil, porque el envase de Tetrabric posibilita que no sea necesaria la cadena de frío, o sea que puede ser a nivel logístico es perfecto también, y a nivel también comercial también. Y luego que sin azúcar, libre de TAC. Sí, porque nos comentabas que no tiene ningún octógono. No tiene ningún octógono. Cero octógono. O sea, muy fiel con los consumidores y también con la población. Entonces quisimos hacer algo que como una contribución a la población respecto a la calidad de los alimentos que se ofrecen en el mercado. Me gustaría preguntarte cómo se te ocurrió hacer una bebida, porque he visto ensalada de quinoa, empanadas, milanesas, pero una bebida jamás. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, la idea nació en una época en donde arrancaban las bebidas vegetales. ¿Cuándo arrancaron en Argentina? 2017. La primera bebida que yo encontré en el 2017 en Argentina estaba en una feria, de estas ferias de cava, en las plazas que se organizaban, y encontramos la primera bebida que tenía muchos defectos tecnológicos de estabilidad en ese momento. Pero una empresa... Se cortaba. Sí, se cortaba, coagulaba. Exacto, esa era la situación que teníamos. Y lo que sucedía en ese momento es que no había, si bien había algún productor, no había la tecnología todavía en el país como para poder producirla, o al menos no estaba la inversión hecha. Entonces fue todo un trabajo de analizar todo el mercado de LATAM para ver qué había. Tuvimos que viajar al exterior y analizar lo que había en el mercado y ver dónde eran los puntos de mejora, ¿no?, para este tipo de productos. Entonces hicimos varias pruebas en el exterior con tecnología afuera, y cuando hubo ya la tecnología en Argentina, la empezamos a pensar como un diseño ya para encargarlo acá en Argentina y desarrollarlo desde acá. Hay que probarlo. Tenemos que probar, exactamente. Un momento de catación. Tenemos que hacer la degustación. Probamos. Tambores, tambores, tambores. A ver. Arranco primero. Arrancas. A ver, Ale. Chen, chen. Vos sabés que al olfato tiene un poco de almendra, ¿puede ser? No tiene almendra. No, Pero huele. pero tiene el aroma. No digo que no tenga almendra, pero tiene como un aroma. Hay que pensar que la quinoa tiene un sabor herbáceo, es la característica organoléptica del grano, digamos. A diferencia del amaranto, por ejemplo, que es más terroso. Claro, pero digamos, cuando me acerco, yo antes de tomarlo quise acercarme un poco para olfatearlo. Yo lo siento como un olor a maní. Sí, a maní, como a esos frutos secos, un poco a maní, a mantecol. Sí. A maní, tiene un olorcito a mantecol, ¿eh? Bien. Sí. Y me gusta la palabra igual terroso. Es como que le sentís Sí, exactamente. Tiene esa densidad. Y me gusta la textura. Es denso. Es como una chocolatada, digamos. Uno lo siente como cargado, como pesado. Claro, como una chocolatada que tiene... Y mantiene el sabor a quinoa, que eso no es menor. Eso no es menor y es lo que nos pedían los consumidores. Yo no puedo opinar porque no conozco cuál es el sabor de quinoa. Porque siempre la comí mezclada con otra cosa, claro, entonces no puedo distinguir cuál es el sabor de la quinoa. De hecho, un factor interesante es que las bebidas chocolatadas vegetales se venden menos que las bebidas naturales. Es decir, se vende más lo natural, el sabor natural, que el sabor a fruta o a lo que sea tipo chocolatada. Porque la gente quiere sentir, lo que compra, quiere sentir el sabor nativo del grano original que tiene. Y en este sentido, también lo de lo viscoso que ves es que tiene un alto contenido de sólidos, y ahí está la apuesta, hacerlo con un alto contenido de proteínas. Una pregunta muy personal, acá fuera de cámara. Yo soy de consumir mucho la avena con yogur. O sea, un gran alimento la avena. ¿Cómo? Un gran alimento la avena. Pero yo como avena desde chiquito. O sea, en casa me sé comer avena Quaker desde que era chiquito, se suena con avena Quaker. Y no, la avena común así en crudo, la avena ya arrollada, ¿no? Con yogur. ¿Le puedo poner este alimento? Exactamente, se puede combinar con lo que uno quiera. Para comer así tipo cereal del desayuno, o sea, una avena con yogur, bueno, le puedo poner esto, que es un poco más suave, porque el yogur a veces es un poco más espeso y te hace más pasta con la avena.
¿Sabes que me... Estamos hablando de gastronomía. Sí. Porque muy casera. a uno no le pasa todos los días de probar un alimento nuevo, con lo cual también es súper interesante todas las imágenes que a uno se le recrean. A mí me pasa que me resultó eso, como muy, muy rico el olor. En la boca la viscosidad me pareció fantástica, porque me hizo acordar a eso, como algo medio entre una chocolatada, un postrecito, una cosa rica. Y después el sabor que me queda en la boca también me gusta, como que no me queda un gusto así ni amargo, ni feo. Con más leche te queda sabor a vaca, lactosa, sentir el asco. Exactamente, la idea de este tipo de bebida siempre hay que enmascarar ciertos sabores y mezclar, y ahí está todo también el trabajo de tecnología hecho sobre la fórmula. Claro. Es decir, tratar de hacerla, como lo dijimos anteriormente, que sea el producto rico, que sea aceptable, son condiciones sumamente fundamentales y esenciales, lo mismo que el valor nutricional. O sea, las dos cosas pesan. No, es que si no la gente no lo come. Si no, claro. Y yo ahí, Emiliano, te hago una consulta. ¿Cuál crees vos o cuáles son para los mortales que estamos del otro lado que no sabemos? Los que comemos. Claro, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia de este alimento con, por ejemplo, la leche? Digo, porque generalmente las bebidas vegetales se usan más como reemplazo de la leche, entonces, bueno, para los que no sabemos, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, este producto inicialmente nació como por una necesidad de desarrollar un producto para adultos mayores. Entonces, ahí nos pidieron algo, justamente la gente mayor empieza a perder esa capacidad para digerir la leche, la enzima lactasa, y entonces a veces se vuelve, no la puede digerir más bien. Entonces dijimos, bueno, hagamos un producto así. Ahora bien, la leche es un producto genuino, difícil y casi imposible de asemejar con un producto vegetal. Entonces, yo no daría esta equivalencia con la leche de decir, lo ponemos como un sustituto porque es un producto genuino y que tiene un alto valor nutricional también para la población infantil. Pensemos que la leche para el calcio, lo que aporta. Entonces, esto vendría a ser un producto, por ejemplo, para gente, existen hoy los flexitarianos que quieren consumir algo un poco mejor, para alguien que tiene algún problema con consumir proteínas de animales, entonces tiene que sustituir la leche, como para cualquier consumidor, también un vegetariano, un vegano, es amplio el mercado en realidad. Yo, la verdad que como consumidora que la acabo de probar, lo tomaría como en una tarde de verano de mucho calor, con un hielito. Sí. Y me parece como eso, como que el sabor me cierra, la textura me cierra. No sé si para agregarlo a algún café o alguna otra infusión. Me parece, yo no tiene un sabor rico así como viene. Exactamente, sí. Apruebo. Sí, aprobadísimo. No, y aparte, a ver, cuando uno se acostumbra a comer con mucho menos azúcar, acá un poco estábamos charlando fuera del aire, que estamos todos consumiendo muy poco azúcar, es un gusto que le empezás a sentir más sabor a otras cosas. El azúcar, como la sal, disimula o tapa mucho el gusto de muchos alimentos, el café y bueno, alguna otra cosa, mientras que con esto ya le sentís, uno aprendés a apreciar mejor los sabores propios, ¿no? Sí. Y tampoco tiene un gusto amargo. No. Que eso también es para... Sí. Bueno, hay otras bebidas vegetales lo que decía solas. Emiliano, el tema del sabor de la comida, a veces hemos sufrido, sobre todo los más viejos, sufrimos de chicos que tenías que comer esto porque era sano, y era una cosa incomible, que tenías que comerlo porque era sano, y aparece esa especie de fantasma. Bueno, lo que es sano es feo, ¿no? Claro, o sea, todo lo que es rico engorda, ¿no? O sea, entonces esa dicotomía que tenemos que cambiarla culturalmente. Vos hablabas de la parte cultural al principio del programa, ¿no? Sí. Cómo nos influye la cultura. No, y yo sostengo un poco esto también, que no hay que adaptar el cerebro a cosas que sean placenteras solamente, porque si no uno va a acotar mucho la alimentación. Cuando hablamos de problemas que se traducen en trastornos alimentarios, es porque uno tiene poca diversidad de alimentos en lo que come. Digamos. La diversidad es la cuestión. Y educar el paladar. Es decir, educar el paladar significa también aceptar alimentos que quizás no son los más agradables, pero también que tienen que formar parte
un poco. Y este es el secreto, no hay una fórmula perfecta, de una dieta perfecta, sí el secreto es que la diversidad es mejor en la alimentación que una monotonía. Sí, sí. Y esto hay que educar, obviamente, el paladar a cosas que no son tan habituales. Ese alimento del gaucho de carne, pan, mate y vino, no, no es suficiente. Para el gaucho le fue muy bien. Acá en La Pampa eran los 4 alimentos básicos en el almacén de Ramos Generales. Bueno, ya estamos terminando el programa. ¿Algún aviso? Pasó volando esto. Sí, pasó volando, sí. Así es. ¿Qué Nos- avisos tenemos? Nosotros tenemos actividad en el Laboratorio de Ciencia de Datos la semana que viene. Vamos a estar el lunes, ahí estoy buscando el chivo, vamos a estar el lunes dando una actividad a las 7 de la tarde, complejidad, computación, lenguaje e inteligencia artificial. Va a estar exponiendo Ricardo Di Pasquale y voy a estar acompañando en la moderación. Y esto va a ser parte de un ciclo de charlas que estamos organizando en un espacio que estamos armando, que es el Grupo Interdisciplinario de Inteligencia Artificial y Lenguaje, junto con la Facultad de, junto con el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras. Y dentro de un mes, el equipo de la Facultad de Letras va a estar también acompañando con otro seminario. Así que les súper aconsejamos que se sumen a este primero, que vamos a estar dando en el Laboratorio de Datos el lunes 5 de la tarde, y que nos acompañen también, ¿por qué no?, al segunda Muy actividad bien, también dentro de un mes. todos los estudiantes de Ingeniería Electrónica, Informática e Industrial reciben créditos. Maravilloso. Tenemos créditos, así que para ir computando créditos. Excelente. Mañana Olimpiada, y bueno, y la semana que viene en el programa veremos